Hola, ¿cómo están? Bueno, finalmente se hizo la conferencia de prensa con la ministra de Economía, Silvina Batakis, rodeada de funcionarios del Poder Ejecutivo, otros ministros vinculados con el área de Economía, de la producción agraria y, por supuesto, el presidente del Banco Central y la titular de la AFIP, tratando de mostrar consenso en torno de las medidas económicas de parte del Poder Ejecutivo, del gobierno de Alberto Fernández. El discurso trató de dar dos señales. Una, acuerdo político desde el gobierno. Y dos, hablarle, como se dice, a los mercados. Pero cuando se dice a los mercados, el discurso fue orientado al poder económico, a los que vinieron desarrollando la corrida cambiaria de estos últimos días, a los que vienen remarcando los precios, al poder económico, incluso para tratar de tranquilizarlos. Los mercados también incluyen a las trabajadoras y a los trabajadores, jubiladas y jubilados, perceptores de planes sociales, la mayoría de la sociedad que tiene ingresos fijos, y esa parte del mercado no recibió ningún mensaje. Por lo tanto, insistamos, el mensaje es continuidad de la política económica y, si se quiere, profundización, porque entre las definiciones que ya habíamos escuchado previamente es cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el primer ítem del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la disminución del déficit fiscal. La ministra insistió en la conferencia de prensa que ella cree en el equilibrio fiscal. Suena insólito que se plantee una creencia en el equilibrio fiscal. Claro, el equilibrio fiscal se puede lograr, por ejemplo, suspendiendo los pagos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero claro, al ratificarse el acuerdo con el fondo, la idea de suspender los pagos de la deuda no está en el programa económico. También podría resolverse el equilibrio fiscal con un incremento de la recaudación tributaria, cambiando la orientación de que el principal tributo sea el IVA. Bueno, no, la única medida orientada con lo que tenga que ver con recaudación es que el ámbito de las valorizaciones inmobiliarias pasa ahora al Ministerio de Economía, y la idea es incrementar la base imponible para que cuando se recaude el impuesto a bienes personales haya una base tributaria más amplia. Claro, el impuesto a bienes personales es una mínima parte de la recaudación tributaria en la Argentina. Pero esa profesión de fe fiscal tiene que ver con una decisión que parece administrativa, pero que es política, que es el criterio de caja para el pago de los gastos estatales. La ministra enfatizó, vamos a gastar solo lo que existe en caja. Es decir, que no alcanza con que haya asignación presupuestaria para gasto educativo, para gasto de salud, para gasto de personal, para previsión social, jubilaciones, sino que solo se va a pagar si hay dinero. Bueno, veremos cómo se ejecuta esto, cuáles son las prioridades, cuáles son las partidas presupuestarias que se tirarán para adelante, y habrá que ver, por ejemplo, si no se paga en tiempo y en forma las jubilaciones, si no se paga en tiempo y forma los salarios estatales, si no se pagan en tiempo y forma un conjunto de asignaciones presupuestarias que tienen que ver con gasto o con inversión pública. Por otro lado, se insistió en el tema precios y se habló del carácter especulativo y una sin razón para el crecimiento de los precios de los últimos días. Lo que no aparecieron, cuáles son las sanciones que va a aplicar el Estado argentino a aquellos que especulan con la suba de los precios. Por eso decimos que la señal fue hacia los grandes mercados y no hacia los sectores populares, porque si alguien sufre la inflación, son los sectores de menores ingresos que cada vez deterioran más el consumo y por lo tanto deterioran la calidad de vida. Entre otros anuncios se habló de tasa de interés positiva por encima de la inflación. Claro, eso tiene que ver para aquellos que tienen excedente, para que traten de invertir financieramente en pesos y no vayan a las divisas.
al mismo tiempo que se anunció que no va a haber devaluación. Claro, ningún ministro anticipa la devaluación, aunque de hecho, igual que con Guzmán, hay aceleración de actualización del tipo de cambio oficial para que no se aleje del rumbo de la inflación. Queda claro que los llamados mercados, el poder económico, respondió con relativa satisfacción. Lo que sigue todavía con desasosiego es la situación en la mayoría de la población que sufre la inflación y por lo tanto habrá que esperar nuevos anuncios o respuestas de movilización y organización para que haya rumbo económico a favor de las necesidades populares más extendidas. Hasta la próxima.